Un saludo para toda la congregación del Centro Cristiano de Fe, para todos nuestros amigos en el ministerio, para todos nuestros hermanos de diferentes congregaciones que acostumbran sintonizarnos y que acostumbran escudriñar la palabra de Dios juntamente con nosotros. Asimismo, un saludo para todos aquellos que aún fuera del país están siempre pendientes de nuestras transmisiones. Todos aquellos que de una o de otra manera, como los estudiantes o ex estudiantes del SEM, miembros del Ministerio Cristiano Policial y de cualquier otra organización con los que estamos relacionados. Un saludo, esperando que Dios esté manifestando su gracia, manifestando su poder en sus vidas. Esta es la continuación del estudio del libro de Gálatas, capítulo 5. Hemos estado desarrollando una secuencia, tratando de ir deteniéndonos en los aspectos más fundamentales de esta carta, una carta con un gran contenido doctrinal, una carta muy importante para poder entender nuestra posición como hijos, como herederos, bendecidos, pero también para comprender el conflicto que existió en el siglo I, en el cual algunos judíos que se habían convertido a Cristo, que habían creído que Jesús era el Mesías, ahora habían creado un nuevo movimiento religioso mezclando la ley con el evangelio. Y estos pues estaban haciendo correr esa doctrina y habían llegado a afectar la iglesia que se encontraba en Galacia. El apóstol Pablo se ve en la necesidad de corregir doctrinalmente a este grupo de creyentes, de confrontarlos, de hacerles ver que se están desviando, y esto sirve como una buena base para establecer una serie de aspectos doctrinales sumamente interesantes de conocer. Si usted no ha visto la secuencia, le invito a que lo haga en nuestro canal de YouTube, el estudio del libro de Gálatas, o aquí mismo en nuestra página en Facebook, donde hemos estado subiendo los videos. En esta ocasión nos corresponde darle seguimiento al capítulo 5. Capítulo 5 hemos cubierto algunas porciones específicas ya. Comenzando en el verso 1, enfocamos esta verdad, esta declaración que el apóstol Pablo hiciera de que Cristo nos ha hecho libres. Y el Señor Jesús dijo que era una verdadera libertad la que obtenía aquel al cual el Hijo libertaba. Pero ahora Pablo está diciendo, estén pues firmes en la libertad. Es nuestra responsabilidad permanecer en la libertad completa. No esclavos de los hombres, no esclavos del pecado, ni mucho menos esclavos del diablo. La segunda verdad muy interesante de la sesión anterior es que el apóstol Pablo dice que si alguien se circuncida, o si se circuncidaba, porque era lo que proclamaban los judaizantes, de nada les aprovecharía Cristo. Y yo compartía la verdad espiritual de que la circuncisión no le añadía santidad, no le añadía justicia a una persona, no causaba que una persona fuera agradable a Dios, sino que por el contrario, si alguien siendo gentil y habiendo creído en Cristo se circuncidaba, era como que se desconectara de Cristo, como el apóstol Pablo lo menciona más adelante, y decidiera apoyarse en la ley, y por lo tanto el sacrificio de Cristo no traería ningún beneficio a esa persona, porque en lugar de creer, estaría fundamentado en su esfuerzo humano para poder lograr agradar a Dios. Entonces era como que había una posición doble y una decisión que tomar. O me apoyo en la ley, cumplo la ley y practico la circuncisión, o me apoyo en Jesucristo y entiendo que Él murió por mis pecados, creo para poder ser justificado, creo para poder ser adoptado como hijo, creo para poder recibir las bendiciones, y por causa de mi creencia obviamente vendrán obras, vendrán acciones que revelan que estoy caminando de acuerdo a la palabra de Dios. El tercer aspecto que compartí es una frase muy importante que se encuentra en el verso 4. El apóstol Pablo utiliza esta frase: de la gracia habéis caído.
Y nosotros generalmente utilizamos esa frase para hablar de alguien que se ha alejado de Dios, que ha caído en el pecado y consideramos que esa persona anda caída. Y yo aclaraba que ese término, caer de la gracia, bajo el enfoque bíblico correcto, bajo el enfoque doctrinal, prácticamente es una acción que se puede tomar aún estando dentro de la iglesia y perseverando, porque la verdadera aplicación es esta. Yo no estoy dependiendo del sacrificio de Cristo, no estoy confiando en los méritos de Jesús, en su obra y recibiendo la justificación por fe únicamente, sino que estoy apoyándome en mis obras, en que yo he sido fiel para diezmar o para sostener la obra de Dios, que yo he servido en varios ministerios a la vez, que nunca me he apartado. Entonces estoy apoyándome en mis obras, en mi esfuerzo. Cualquier persona que se apoye en su esfuerzo humano, en sus habilidades, en lo que él ha hecho o en lo que está haciendo, automáticamente en el plano espiritual se desconecta de la gracia. Entonces, muy importante entender este aspecto, de que alguien puede estar perseverando en una congregación, pero como está confiado de que su justicia es mayor que la de otros, porque él se mide a sí mismo y considera sus obras, puede estar desconectado de la fe que se recibe, de la gracia, de la salvación o de la justificación, que se recibe por medio de la fe, y apoyarse en sus obras. Entonces vemos que el vivir unidos a Cristo, el vivir por fe, el estar en Cristo, es una decisión que todos debemos de tomar y en la cual tenemos que permanecer. Desligarse de Cristo, como dice el verso 4, ¿de Cristo os desligaste? Es la actitud de ya no dependo de lo que Jesús hizo, estoy dependiendo de lo que yo estoy haciendo. Estoy dependiendo de mi fidelidad en el servicio, de mi entrega. Entonces, muy importante entender que aún dentro de la iglesia la gente puede haber caído y estar viviendo desconectados de Cristo porque se están justificando por sus obras y habiendo caído de la gracia. El último elemento que compartí está relacionado con lo que realmente importa en este tiempo, en esta dispensación, la dispensación de la iglesia. Verso 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Yo ocupé una frase diferente para darle peso y usé esta frase, la circuncisión no vale nada. Pablo se atreve a proclamar de una manera franca y directa que la circuncisión que había sido ordenada por Dios y que todo el pueblo judío había practicado, no valía nada. Pablo establece que el estar circuncidado delante de Dios ya no vale nada, el estar incircuncidado no significa nada, que lo que verdaderamente vale delante de Dios es la fe que obra por el amor. Esta declaración es sumamente importante porque está mencionando tres palabras claves: fe, obras y amor. Se establece entonces que delante de Dios lo que le agrada, lo que tiene valor, es una fe que obra, no una fe sin obra como Santiago lo dice, sino que es la fe que obra, pero es una fe que obra motivada por el amor. O sea, no solamente es una fe que obra, sino que es una fe que obra motivada por el amor a Dios, por el amor a las personas. De manera que esta frase viene a ser sumamente importante para poder comprender la esencia del verdadero evangelio. Hay gente que solamente cree en Jesús, pero no hace obras. Y el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Hay gente que tiene fe y hace obras, pero sus obras no son de amor, sino que son obras conectadas, al igual que el pensamiento judío, con la ley, como si fueran obligaciones. Ocupemos el ejemplo del sostenimiento de la obra con las finanzas. Alguien podía tener fe para honrar a Dios
y entiende que si honra a Dios, Dios honra a los que le honran, y que si damos nos será dado medida remecida, abundante en nuestro regazo. Entonces, cree que Dios es digno de recibir la gloria, obra o actúa financiando el reino con sus ofrendas, con sus promesas o con sus diezmos, pero no lo hace por amor, sino que lo hace porque piensa que tiene que hacerlo, debe hacerlo, lo hace por ley, actúa por una convicción personal de que es una obligación hacerlo. Hay ministerios donde se enseña, por ejemplo, de que el cristiano que no diezma es un ladrón, que le está robando a Dios usando Malaquías, lo cual era una verdad y un principio aplicable en el Antiguo Testamento, donde Dios dice: la nación toda me ha robado. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero en el Nuevo Testamento, habiendo un cambio de sacerdocio y habiendo un cambio de ley, nosotros entendemos y enseñamos que el diezmo no es una ley, no es una obligación, no es un compromiso que el creyente debe de cumplir, sino más bien es un principio espiritual, el cual, al practicarlo, realmente causa que la bendición de Dios se manifieste en nuestra vida. Entonces, ocupando este ejemplo, podríamos decir: yo creo que Dios es digno de ser honrado y entiendo que Dios puede ser honrado con mis bienes. Yo creo, entonces yo obro, actúo, voy a determinar, apoyar, financiar, dar, servir con mis bienes a la obra. Pero lo voy a hacer no porque me sienta condenado por no hacerlo, no porque no quiera ser señalado, no porque piense que si no lo hago voy a perder mi salvación, sino que lo voy a hacer por amor, entendiendo: Dios es el dueño de todo. De lo recibido de Él es que nos... Voy a hacerlo porque amo la obra de Dios. Quiero ver a otras personas siendo bendecidas. Voy a aportar mis finanzas porque quiero respaldar el crecimiento de una iglesia o de un ministerio, apoyar el trabajo que ahí se realiza. Voy a hacerlo por amor a las personas, por amor a Dios. Entonces vemos cómo la frase cobra vida y tiene sentido. Una fe que está obrando motivada por el amor. Así que ahora vamos a continuar a partir del verso 7, habiendo establecido que la circuncisión no vale nada y que lo que vale es la fe que obra motivada por el amor. En el verso 7, el apóstol Pablo, haciendo referencia a la situación particular en Galacia, de que habiendo creído en el Evangelio, habiendo creído en Cristo, habían sido desviados por una doctrina que les estaba metiendo una mezcla de judaísmo a su fe, les dice: ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para que no obedecieran a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de ustedes en el Señor que no van a pensar de otro modo. Pero el que los perturba va a llevar la sentencia, quien quiera que sea. El apóstol Pablo, habiendo sido el fundador de muchas iglesias, incluido la iglesia de Galacia, tiene la autoridad apostólica para establecer la doctrina, para poder corregir, para poder instruir, y él viene al rescate de esta congregación que está siendo afectada por medio de esta carta, trayendo la dirección correcta. Así que les dice: ustedes estaban avanzando en este caminar de fe. ¿Quién los ha estorbado para que ustedes ya no continúen obedeciendo a la verdad? El mensaje que ya recibieron, el evangelio, el único verdadero evangelio, el cual ya les fue presentado. Esta persuasión, esta convicción que ha venido a ustedes, no ha sido enviada por el que los ha llamado. Esta persuasión no viene de parte de aquel que los ha llamado al evangelio, sino que ustedes están siendo engañados. Un poco de levadura leuda toda la masa. Una frase muy importante, porque la levadura tiene la capacidad de fermentar la masa, de afectar la consistencia, de afectar
completamente la harina y al final obtener un producto final que ha sido realmente cambiado en su consistencia. Y el apóstol Pablo ocupa esta frase natural para hablar de lo espiritual. Una pequeña idea desviada de las verdades espirituales puede afectar la fe de una persona. Un pensamiento, por insignificante que sea, podría afectar grandemente la fe. Se me ocurre un pensamiento, por ejemplo, hay muchas personas en el mundo que creen que cuando alguien fallece, ese familiar que falleció está viéndolo desde el cielo. Y entonces dice, no, yo le pido a mis parientes que me cuiden. Suena algo insignificante, pero de hecho es algo absurdo. Y aunque pueda parecer algo muy pequeño, irrelevante, es algo que doctrinalmente hablando es grave, porque un muerto no sabe nada en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo. Un muerto no puede estar consciente ni pendiente de las cosas que están sucediendo en la tierra, pero son muchísimas las personas sin Cristo que hacen declaraciones que revelan que están confiando en que sus parientes que han fallecido están teniendo cuidado de ellos. Y este pensamiento muchas veces se retiene a pesar de la conversión, a pesar de venir al conocimiento de Cristo, y entonces hay cristianos que pueden estar haciendo un tipo de confesión o declaración creyendo, no, es que yo sé que mi madre me está cuidando desde el cielo, y yo confío en que mi papá está pendiente de mí. Y es un poco de levadura, doctrinalmente hablando. Es un pensamiento equivocado. Es una idea absurda, pero que afecta la vivencia, afecta la manera de conducirse, de comportarse. Y así podríamos ir mencionando una serie de elementos que pueden considerarse insignificantes, pero que al final van a afectar doctrinalmente la vida de las personas. Otro ejemplo podría ser este hecho del ungimiento. Hay gente que habla acerca de ungir toda clase de cosas, un principio que ocupamos o que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero hay personas que hablan acerca de ungir la silla, de ungir la mesa, de ungir todas las cosas, y particularmente podría darse el hecho de que es una idea insignificante, aparentemente no dañina, pero doctrinalmente puede desviar el enfoque verdadero, el enfoque bíblico correcto. Y entonces podría surgir alguien diciendo, vamos a ungir a esta persona para liberarla. No hay relación entre liberar a una persona usando la autoridad en el nombre de Jesús, con ungirla con aceite, lo cual está relacionado con la sanidad o con la oración de sanidad. Entonces, muy importante detenerse en esto. Yo lo voy a dejar para su propio devocional, aunque yo probablemente pueda profundizar en este tema más adelante, pero esta verdad del apóstol Pablo es sumamente importante y yo quiero sembrarla en su corazón. Un poco de levadura leuda toda la masa significa una pequeña desviación doctrinal puede afectar su conducta, puede afectar su creencia, puede afectar sus convicciones, puede afectar su vida. Recordemos que aún el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, guárdense de la levadura de los fariseos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo estaba diciéndole a los apóstoles? Que debían tener cuidado de no mezclar las enseñanzas de los fariseos con las enseñanzas que él estaba estableciendo como parte de la sana doctrina. Entonces es importante darnos cuenta que el poder aceptar un poco de levadura va a causar efectos. Si entendemos que aquí el poco de levadura representa una desviación doctrinal, va a afectar la doctrina, va a afectar la creencia, va a afectar la forma de vivir de las personas. Ahora, el apóstol Pablo menciona algo también muy interesante, y es que en el verso 10, quizá apoyado en su condición apostólica y en haber enviado la carta a los creyentes en Galacia,
y habiéndoles explicado lo que realmente está sucediendo, él revela que él tiene la esperanza de que ellos se vuelvan a Cristo. Y él dice, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no van a pensar de otro modo. Pero sepan algo, el que los perturba va a llevar la sentencia quien quiera que sea. Esto nos lleva a otro elemento importante cuando el Señor Jesús habló acerca de ciegos guiando ciegos. Algo que nosotros en el tiempo que nos ha tocado vivir podemos verlo de una manera tan clara. Tantos movimientos religiosos, tantos grupos que dicen que son iglesia, tantos hombres o mujeres que dicen que son apóstoles, que son profetas, que son pastores, y aunque no tengan frutos, aunque no tengan un carácter, aunque no tengan un trasfondo en el cual se pueda confiar, se abrogan a sí mismos un título y están engañando a mucha gente porque la gente decide escuchar lo que anhelan oír y no lo que va a confrontarlos, no lo que va a orientar sus vidas en una dirección específica de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el apóstol Pablo tiene la esperanza de que ellos se vuelvan a Cristo y establece esta verdad. El que los está perturbando va a llevar la sentencia, quien quiera que sea. Recordemos que aún el apóstol Pablo mismo tuvo que confrontar a Pedro, a quien la religión oficial llama el primer papa. Pablo confrontó entonces al primer papa, lo corrigió haciéndole ver que era un hipócrita, lo corrigió haciéndole ver que su conducta no era correcta. Porque recordemos que Pedro mantenía una relación abierta con los demás judíos, pero también tenía una relación abierta con los gentiles, con los cristianos que se habían convertido de diferentes naciones, pero cuando habían judíos presentes, Pedro disimulaba y guardaba la distancia con los gentiles, porque él estaba de alguna manera en un conflicto espiritual el cual él no sabía manejar. No sabía lo que el apóstol Pablo predica en esta carta, que el Señor ha hecho de ambos un solo pueblo, que los gentiles también somos coherederos juntamente con los judíos del reino de Dios. Y por eso el asunto doctrinal viene a establecernos en un marco de referencia, donde nosotros podemos estar seguros, porque es la palabra de Dios la que determina los límites, la que determina las condiciones y la manera en que nosotros tenemos que vivir. En el verso 11, el apóstol Pablo va a utilizar una frase, verso 12 mejor dicho, una frase que llama mucho la atención, pero tenemos que entenderla bajo el ambiente en el cual Pablo estaba desarrollando su ministerio. Leo el verso 11 y el verso 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y aquí viene la frase, una frase hecha de una manera sarcástica. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Recuerden que el enfoque particular de la carta a los Gálatas es que un grupo de judíos cristianos estaban tratando que gentiles que ahora se habían convertido al evangelio practicaran la ley, y lo primero que establecían era: ustedes tienen que circuncidarse, porque si no se circuncidan no van a ser salvos. Recuerde que eso está explicado en una de las sesiones anteriores. Ahora, Pablo entonces aborda este tema de una manera directa con los creyentes en Galacia y les dice: miren, yo quiero que entiendan una cosa. Es probable que haya gente que les esté diciendo que yo ando predicando la circuncisión. Quizás debido a la manera en que yo trato a los judíos cristianos, quizás debido a mi entendimiento sobre este tema, donde he permitido que sigan practicando cosas relacionadas con la ley, aquellos que nacieron bajo la ley, les han venido a decir a ustedes que yo aún predico la circuncisión. Pero analicen esto. Si yo estuviera predicando la circuncisión, ¿por qué me perseguirían? Pablo está diciéndoles: miren, hermanos, a mí me están persiguiendo. Y si me están persiguiendo, tratemos de entender cuál es la razón. ¿Por qué los judíos me persiguen? Si yo estoy predicando la circuncisión, entonces no hay razón para que me persigan. El punto es este.
La verdadera razón por la cual los judíos estaban persiguiendo a Pedro a Pablo, hasta el punto de querer matarlo, era que él no estaba predicando la circuncisión ni guardar la ley. Pablo no predicaba contra la ley, Pablo tampoco predicaba a favor de la ley, Pablo predicaba a Cristo. Pablo predicaba que a través de la cruz, en el sacrificio hecho en la cruz, por la sangre derramada por Jesucristo, había perdón de pecados. Pablo estaba predicando a Cristo y a Cristo crucificado, como él lo dice en una de las cartas a los Corintios. Entonces Pablo quiere hacerlo razonar de esta manera. A ustedes les han dicho que yo continúo predicando la circuncisión, pero si eso fuera verdad, ¿por qué me están persiguiendo los judíos? Ahora, esta es la verdad, dice el apóstol Pablo. Yo no estoy predicando la circuncisión. Yo estoy predicando a Cristo y por eso es que me persiguen. Entonces Pablo está aclarando el ambiente en el cual él se encuentra como ministro y el hecho de que están utilizando su ministerio de una manera falsa o con falsa información para tratar de empujar a los creyentes de Galacia a circuncidarse. Pablo entonces dice al final del verso 11, si yo todavía predicara la circuncisión, entonces ya se hubiera quitado el tropiezo de la cruz, porque el problema era que los judíos escuchaban a Pablo predicando salvación por gracia, salvación por medio de la fe, Jesucristo como el camino, Jesucristo como el único Salvador. Entonces los judíos tropezaban, no solamente en la cruz, que es símbolo del sacrificio de Cristo, los judíos tropezaban en la piedra de tropiezo que es Cristo. Entonces, nosotros podemos entender esto. Si Pablo hubiera predicado la circuncisión a los creyentes gentiles, entonces no habría razón para perseguirlo, porque el escándalo de la cruz no existiría. Pero el apóstol Pablo está predicando una doctrina que es contraria a lo que la ley establecía. Y por esta razón es que los judíos lo perseguían y querían matarlo. Ahora, Pablo, habiendo recibido la revelación de parte de Dios, él entonces hace esta frase o escribe esta frase sarcástica. Ojalá se mutilaran los que los perturban. Pablo está pensando de esta manera. Si la circuncisión simplemente era un corte que hacía a las personas agradables a Dios, un corte en el órgano viril del hombre, si la circuncisión era una señal del pacto que hacía agradable ante los ojos de Dios al hombre, entonces Pablo dice que se mutilen para que sean más santos todavía, que se hagan eunucos completamente. Entonces Pablo está llamando la atención con una declaración exagerada, de manera que quede claro que no tiene ningún sentido, ningún beneficio el poder circuncidarse. Entonces podemos comprender que el apóstol Pablo predicaba que había salvación, perdón de pecados, justificación, sin necesidad de hacerse judío, sin la necesidad de someterse a la ley de Moisés. Y eso era ofensivo para todo judío. Eso era un escándalo. Predicar salvación por medio de la fe en aquel que había sido crucificado y que ahora se proclamaba que había resucitado, eso era un escándalo para todo israelita. Ahora comprendamos que también bíblicamente existen algunas bases que podrían hacer pensar que el apóstol Pablo estaba a favor de la ley. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 3, hablando de Timoteo, que dice la palabra que él era hijo de un judío, pero de una madre griega, este Timoteo, que posteriormente se convierte en uno de los pastores establecidos por Pablo en el ministerio, en este punto de la historia del libro de Hechos, capítulo 16, dice que Pablo quiso que éste fuera con él. Pablo vio
la fe de Timoteo, de la cual él habla, de que habitó primero en su abuela y luego en su madre y luego fue trasladada a su hijo. Ahora dice la palabra, quiso Pablo que éste, hablando de Timoteo, fuera con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O quizá lo dije al revés, el padre era griego y la madre era judía. Entonces, el punto es que el apóstol Pablo está queriendo poner en orden la condición de este discípulo. Y él acepta, él se somete a la ley, pero lo hace, entendámoslo, en este periodo tan difícil que fue la transición de la ley a la gracia. Ese tiempo fue muy difícil porque había que abandonar los ritos de la ley, la imposición, las obligaciones de la ley, para poder comenzar a vivir por fe. Entonces, acciones como estas probablemente son las que servían para que la gente proclamara: Pablo anda predicando la circuncisión, Pablo cumple la ley. Y es que el apóstol Pablo hace mención de algo sumamente importante que tiene que ver con el final de la meditación de hoy, que tiene que ver con el amor. Pablo dice: yo me hago judío a los judíos, yo me hago gentil a los gentiles, yo me hago de todo a todos con tal de ganar a algunos. Pablo entiende que por las obras de la ley nadie puede ser justificado, que cumplir con las obras no hace más santo, más agradable a nadie, pero Pablo, bajo ciertas circunstancias y para no ser tropiezo, él decide practicar algunas cosas de la ley con el propósito de poder ser recibido, no porque entienda que las cosas tengan un valor. Es con ese enfoque que el apóstol Pablo incluso menciona que si con comer carne él va a hacer tropezar a alguien, dice: entonces no como carne. Pablo habla acerca de practicar ciertos aspectos de la ley, no porque tengan valor, no porque agreguen santidad, justicia delante de Dios, sino porque esas cosas van a permitir que si el mensajero es recibido, van a recibir el mensaje y van a permitir que él muestre que tiene una actitud de interés y de amor genuino por estas personas, removiendo cualquier obstáculo. También el apóstol Pablo se vio involucrado pagando los votos que ciertas personas habían hecho. Y fue una ocasión en la cual, entrando en el templo, posteriormente lo capturaron y comenzó una gran revuelta. Y él dice: a mí no me han encontrado causando ningún conflicto, a mí me han encontrado dentro del templo, practicando lo que es parte de nuestra ley. Entonces podemos entender o concluir con respecto a este aspecto. Pablo no predicaba la circuncisión, porque si la hubiera predicado, no lo hubieran perseguido. Pablo predicaba a Cristo, predicaba la cruz, predicaba salvación por medio de la fe, y a eso se le llama gracia. Pablo entonces sostiene que aquellos que se están circuncidando, pretendiendo que de esa manera agradan a Dios, se equivocan. Y que si eso fuera así, entonces que se mutilen completamente. Pablo está mencionando que el tropiezo de la cruz no ha sido quitado, porque él sigue predicando a Cristo. Y para los judíos era ofensivo no solamente que se dijera que él era el Mesías, que se predicara salvación por medio de la fe en él. Para los judíos era un tropiezo. El predicar a Cristo era un escándalo, no solamente porque anulaba el poder de la ley, anulaba lo que por siglos se había establecido por medio de Moisés, sino también porque se establecía un fundamento de fe sobre Jesús, el cual ellos sabían que había muerto y que había sido sepultado, pero ellos no sabían que había resucitado. Así que resultaba absurdo poner la fe en alguien que los apóstoles estaban predicando que había resucitado y que aseguraban que ellos habían visto. Verso 13, es donde viene la conclusión de la meditación de hoy y el aspecto del estilo de vida, de nuestra conducta, la cual de muchas maneras nos es difícil llevar a la práctica, pero procuremos entenderlo para aplicarlo. Verso 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Recuerde que el verso 1 comienza con esa
exhortación. Estén firmes en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. No voy a vivir sometido a adicciones, no voy a vivir sometido a hombres, a mandamientos de hombres, no voy a vivir sometido al pecado, no voy a vivir sometido al temor de la muerte, al diablo. No, Jesús me ha llamado a libertad. Soy un hombre libre, soy una persona libre, completamente libre por el conocimiento de la verdad. Entonces Pablo dice, ustedes han sido llamados a libertad, pero les doy una instrucción. No usen la libertad como ocasión para la carne. Muchas veces se tiene, y aquí sería otra aplicación de que un poco de levadura leuda toda la masa. Muchas veces se tiene un concepto equivocado que afecta nuestra forma de pensar. Y entonces nuestra forma de actuar va a ser también moldeada. Pablo dice, ustedes son libres, pero esa libertad no deben de utilizarla como una ocasión para vivir en la carne. Es como que si el haber sido perdonados y el ser justificados por medio de la fe en Cristo se interpretara como una licencia para pecar. Existió hace mucho tiempo un movimiento llamado Creciendo en Gracia que sostenía que cuando un creyente pecaba, pecaba su carne, pero que no pecaba su espíritu, y que por lo tanto ese pecado no causaba ningún efecto. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, lo cual revela que hay pecados que se cometen con nuestro cuerpo y hay pecados que se cometen con nuestro espíritu. Por ejemplo, el diablo, el pecado del diablo fue el orgullo. No fue un pecado carnal, fue un pecado en su espíritu. Lo que sucede es que los pecados espirituales no pueden verse muchas veces hasta que se manifiesta en la conducta. Pero tratando de aclarar este concepto, Pablo dice, no usen la libertad como ocasión para la carne. No usen la libertad para poder pecar. No, la libertad tiene otro enfoque. La libertad que ustedes han recibido no es una libertad que dice sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, así que no importa cómo usted viva, usted no puede perder la salvación. No, la Biblia dice que Dios nos ha llamado a santidad. La Biblia nos habla acerca de que el que tiene esta esperanza de resurrección se purifica, se limpia. En el libro de Apocalipsis encontramos el mensaje de que el que está limpio, límpiese más cada día. El que es justo, practique la justicia todavía. Entonces, si somos libres, tenemos que retener nuestra libertad, pero no como una posición de privilegio en el cual nuestro pecado no va a afectarnos, porque como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, la paga del pecado sigue siendo muerte. Y de una manera más directa dice que si nosotros nos ocupamos de la carne vamos a cosechar muerte, pero si nos ocupamos del espíritu vamos a cosechar vida. Entonces Pablo dice, ustedes han sido llamados a libertad, pero la libertad que tienen no deben de usarla para poder vivir ahora que la ley no se aplica a sus vidas, para poder vivir como ustedes quieran. No, la libertad que ustedes han recibido tiene un propósito muy, pero muy importante de entender. Es la libertad para servir. Dice el apóstol Pablo a continuación en el verso 13, no ocupen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Este es un gran problema aún en nuestras relaciones como cristianos. Servirnos por amor. Hay personas que piden ser servidas. Hay personas que exigen ser servidas. Hay personas que sirven. Hay personas que dan, que cooperan y lo hacen por amor. Lo hacen sin que se les pida. Y entonces esto genera un conflicto en cuanto a las relaciones, porque muchas veces pedirle a alguien que sirva va a causar un conflicto, va a causar una reacción, una oposición, porque la otra persona no ha tomado la iniciativa de hacerlo, porque la otra persona se siente mal al sentirse gobernada, al sentir que se le está imponiendo un yugo, cuando ésta debería voluntariamente tener la disposición de servir.
Y es que esto se vuelve bastante complejo. Por ejemplo, voy a utilizar esta idea que es una realidad la cual puedo hablar con toda franqueza. Nosotros fuimos entrenados para poder servir, beneficiar, apoyar a la gente en la mayor medida posible. Y nosotros hemos tratado de hacerlo, hablo de nosotros como pastores en la congregación, hemos tratado de servir, hemos tratado de mostrar preferencia, hemos tratado de mostrar atención, particularmente, por ejemplo, cuando nos hemos reunido para poder compartir alimentos. No esperamos ser los primeros, no esperamos tener la mejor atención, no necesitamos eso. Y hemos entendido que esa no es nuestra posición. Pero el hacer lo contrario, involucrarnos en el servir, involucrarnos quizás en repartir los alimentos, involucrarnos en supervisar que todos reciban su parte, esa actitud de estar dispuestos a servir y no sentarnos para que nos sirvan, aunque ha sido un ejemplo para muchos, así como lo fue para nosotros con quienes nos entrenaron, sin embargo, para otros no ha sido un ejemplo, sino que ha causado lo que sucede con los padres y los hijos. Muchos hijos se acostumbran a que sus padres siempre les estén sirviendo y ellos no aprenden a servir a sus padres. Entonces nosotros podemos decir que pasamos por esta experiencia. Hay gente en la congregación que nunca nos ha servido. Hay gente en la congregación que jamás se ha acercado para ofrecernos una bebida o para poder servirnos un vaso de agua, pero eso no va o no debe afectarnos a nosotros ni a nadie, el hecho de que otros no nos sirvan, sino que nosotros tenemos que tener la satisfacción de que podemos servir a los demás. Y una congregación donde toda la gente se mueve de esa manera, es una congregación con un ambiente espiritual extraordinario. Pero desgraciadamente, por causa de la madurez, o por causa de la ignorancia, o por causa de la carnalidad, en toda congregación sucede que siempre hay un grupo de personas que son los que están sirviendo y existen los que son servidos. Usted debe de considerar y evaluar esto en su propia vida. ¿Es usted de los que está acostumbrado a que le sirvan? ¿O es usted de los que, aplicando el verdadero evangelio en su vida, está tratando de vivir para servir? Y sirve no por una imposición, no por una ley, sino que sirve por amor. Una esposa que sirve a su esposo por amor continuamente está cumpliendo la ley. Un hombre que está cuidando de su esposa, pendiente de sus necesidades, tratando de levantarla, tratando de compartir, de bendecirle en todo lo que pueda, está caminando en amor, está sirviéndole. No espera a que se le pida, ni mucho menos a que se le exija. Es un asunto de llevar la realidad del verdadero evangelio a nuestras relaciones. El apóstol Pablo dice en el verso 14, toda la ley en esta palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De manera que la ley no es un asunto de ordenanzas y de mandamientos que se pueden numerar, sino que la ley se cumple en una declaración que en la práctica tendrá miles y miles de aplicaciones. Amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo, lo cual significa beneficiar al otro, ayudar, levantar, servir, honrar, compartir, preferir, dar, una infinidad de acciones que revelan que estamos buscando el bienestar de la otra persona. Ahora, el apóstol Pablo lamentablemente tiene que tocar en el verso 15 lo que es una realidad en las relaciones evangélicas. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ¿cuántos problemas matrimoniales hay? ¿Cuántos problemas entre hermanos hay? ¿Cuántos problemas de ministerio entre líder y los servidores? O entre servidor y servidor. O entre ministerios y ministerios hay dentro de las iglesias. Recuerdo en una ocasión que tuvimos un convivio de todos los ministerios de la iglesia y estando compartiendo en una mesa, un líder de un ministerio compartió con miembros de otro ministerio bebidas que estaban en la mesa. Posteriormente llegó el líder, que era quien había llevado esas bebidas, y llegó preguntando por sus bebidas.
Y cuando este otro hermano le comentó que él había autorizado que ciertas personas tomaran de la bebida, le dijo, pero ¿por qué, hermano? Esas bebidas no eran de ustedes, eran nuestras. A veces nuestra actitud espiritual es tan infantil que no nos damos cuenta que no estamos actuando de la manera correcta, que estamos pecando cuando tenemos una mente tan corta en cuanto a nuestro entendimiento. En otra ocasión recuerdo que tuvimos un convivio donde se habían levantado finanzas en cierto ministerio y habían acordado comprar pollo preparado de cierta manera. Pero cuando el pollo apareció, el pollo no estaba preparado de la manera en que se había acordado. Por diferentes razones o algunas circunstancias, el líder o algunos más habían tomado la decisión, quizás por causas económicas, de optar por otra opción. Pues hubieron algunas personas que se molestaron porque ese no era el pollo que habían dicho que iban a comer. Y ellos no querían esa clase de pollo. Nosotros podemos estarnos mordiendo siendo cristianos, actuando mal unos con otros. Podemos estar haciendo comentarios, teniendo reacciones o actitudes carnales los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a asimilar esta verdad de que el Evangelio se vive amando al prójimo, sirviendo, prefiriendo, levantando, beneficiando, honrando, compartiendo, ayudando, dando, haciendo todo lo que podamos hacer para poder beneficiar a otros. Les dejo con este pensamiento. Hemos sido llamados a libertad, pero esa libertad no significa que la salvación no se pierde y que no importa si caemos en pecado, nuestra salvación permanece para siempre, sino que tenemos que enfocarnos correctamente y hemos sido libres y es nuestra responsabilidad permanecer libres. Es nuestra responsabilidad, si estamos firmes, mirar que no caigamos. Es nuestra responsabilidad limpiarnos, santificarnos, practicar la justicia y es nuestra responsabilidad que ahora que somos libres podamos usar la libertad que Cristo nos ha dado para poder servir a otros. Así que necesitamos enfocarnos en esta verdad. Dios nos ha llamado a libertad. Usemos esa libertad para poder servir cuanto podamos y a la mayor cantidad posible de gente a la cual podamos beneficiar con nuestra vida. Que Dios le dé entendimiento, que Dios le añada sabiduría, inteligencia espiritual, como lo dice el apóstol Pablo. Ese es mi deseo, esa es mi oración. Que Dios continúe bendiciendo su vida. Amén.